Capítulo 1151 del manga de One Piece. No digas más, ya lo entendí. Y tenemos el volumen 35 de las emocionantes aventuras de Uruti Page One por los templos de Wano, titulado Torneo de Sumo en Hakumai. El Yokozuna Sukune, hermano mayor de Urashima, es lanzado fuera del ring. Y pues sí, como lo vemos, Yamato está participando, se detuvo a participar en un torneo de sumo en la tierra de Yatsui, en Hakumai. Podemos ver el estilo arquitectónico de los edificios y vence a Sukune, hermano de Urashima. Por si no lo recuerdan, Urashima era este Yokozuna que quería casarse con Okiku al principio de Wano, y que al inicio de esta mini historia se evangelizó, porque lo podemos ver en los primeros volúmenes, muy sonriente despidiendo a Yamato. Al parecer Sukune no es tan fuerte como su hermano. Y también podemos ver a Kawamatsu presenciando el torneo. Hasta el momento no sabemos quién es el daimyo de Hakumai, y tenemos presente a Kawamatsu, entonces eso podría hacernos creer que Kawamatsu es el daimyo de Hakumai, que no me gustaría, porque a mí me gustaría verlo como daimyo de Ringo, lugar en el que vivió esta historia con Onimaru. Pero también hay que recordar que Kawamatsu es un Yokozuna y que probablemente esté en Hakumai solamente para participar en el torneo y no sea el daimyo. Ya lo veremos en volúmenes posteriores. Y empezamos este 1151 con las declaraciones de Brogy convertido en demonio, y es muy curioso que estos personajes que fueron demonizados conserven todavía su conciencia, porque Brogy habla de Yarul como un vejestorio, y que si bien ellos lo admiran, aún así van a matarlo porque ellos se creen más capaces de ser los nuevos líderes, los nuevos reyes de Elbaf. Esto, como dije, nos habla de una conciencia, no son monstruos que actúan violentamente y que después de un tiempo van a despertar y no van a recordar nada de lo que pasó. Creo que esto es muy diferente, creo que esto saca un lado de las personas o de las víctimas que está escondido dentro de su ser, pero que es real. En este caso Brogy realmente piensa esto de Yarul, pero lo hace muy adentro. Además, el honor, las reglas sociales y la amistad con otros gigantes pues le impiden o hacen que esta forma de pensar que es real se mantenga a raya. Lo que nos dice que el Domi Reversi realmente saca una parte de ti que realmente existe dentro de ti muy profundamente, y te hace hacer cosas que nunca harías o que no harías normalmente, pero que en algún momento imaginaste o fantaseaste o tuviste algún tipo de pensamiento sobre ello. Por eso es que me parece bastante interesante, porque en la vida real las personas, los seres humanos, también reprimimos deseos y conductas oscuras en pro de la buena convivencia con otros seres humanos. Sin embargo, pues esos deseos siempre están ahí. Podríamos incluso imaginarnos qué es lo que nos haría a nosotros el Domi Reversi si llegáramos a ser demonizados como Dory y Brogy. Y más interesante sería preguntarnos qué pasaría si Luffy llegara a ser volteado, demonizado por el Domi Reversi. Esto lo vi hace días en redes sociales como una especie de teoría o ejemplo de algo que podía pasar, que sería Imu volteando a Luffy y haciéndolo un demonio. Al principio no me convencía para nada esta propuesta, pero hay algunas cosas que sí encajan. Por ejemplo, que Luffy ha sido profetizado como una persona que va a destruir la isla Gyojin. Hay que recordar las palabras de Madame Charlie, y también las numerosas y repetidas ocasiones en las que Vegapunk habla acerca de que no sabe si Nika es el bueno o es el malo, lo que nos sembró la duda acerca de si en algún momento Luffy estaría tentado a pasarse al lado oscuro. Yo creo que esta oportunidad es la idónea para eso, si es que va a suceder. Y finalmente algo que es un poco agridulce para mí, que sería la sexta marcha. Nunca pensé en siquiera decir sexta marcha, porque para mí la quinta marcha es la última. Yo espero de verdad que no vaya Oda a hacer una sexta marcha. Para mí la quinta es perfecta y es la definitiva. Sin embargo, hay que considerar que las marchas están basadas en los cambios de un automóvil, y uno de esos cambios es la reversa, que tiene relación con la palabra Domi Reversi. Podría ser que si Luffy llega a ser volteado, pues la llame marcha reversa o algo así parecido. No tanto sexta marcha, sino algo que tenga que ver con reversa. Me asusta lo bien que encaja todo esto, porque yo no quisiera una sexta marcha, ni una marcha de reversa, ni nada por el estilo. Aunque me parece bastante atractivo ver cómo Luffy va a reaccionar con esta marcha, si es que se llega a dar. Cuáles son los sentimientos y los pensamientos ocultos que Luffy no permite que salgan a la luz con frecuencia o normalmente. Pero bueno, recemos porque no exista la reversa en Luffy. Y en este 1151 se utiliza la palabra dar reversa o dar vuelta, que va a tener más sentido
en las próximas viñetas. Y tenemos esta escena en la que un personaje llamado Torman es convertido en demonio. Aquí me llamó algo la atención, que es el nombre de este gigante. En la traducción de los Mugiwara Scans se lee como Torman, y en la de Ryo se lee como hombre alto, como Talman. La pronunciación de ambos en japonés pues es la misma, así que ahí hay una confusión. Y me llamó la atención el nombre porque pues Thor nunca ha sido presentado en este arco, lo que llevamos de tiempo de ver acción en Elbaf. Nunca vimos a nadie llamado Thor. Yo tenía la esperanza de ver tanto a Loki como a Thor conviviendo juntos, pero parece que Oda pues quiso meter el concepto de Thor en Hairudin. Y si la traducción correcta de este gigante es Torman, pues creo que ya no vamos a ver un personaje en One Piece llamado Thor, que a mí me hubiera gustado mucho. Y pues le dan vuelta. Ya vimos a muchos gigantes bajo el Tomi Reversi, ya imaginamos lo que podría ser con Luffy. Y pensando en los Mugiwaras, pues sería interesante imaginar cómo a todos les dan vuelta, pero como vimos en capítulos pasados, el Tomi Reversi tiene este cobro que es la esperanza de vida, y no todos en la tripulación de los Mugiwaras podrían pagarla. Creo que quienes no podrían resistir un Tomi Reversi podrían ser en efecto Luffy, porque recordemos que él ya ha dado mucho tiempo de vida con las hormonas de Ivankov, que utilizó ese recurso más de una vez. También sobre la esperanza de vida, pues hay que recordar que la segunda marcha también le quitaba a Luffy tiempo de vida, aunque menos tiempo. Y creo que este es un tema que podría sobresalir en el futuro y podría ser ya en Elbaf con el tema del Tomi Reversi. Oda podría meter esta trama en la que a Luffy ya no le queda más tiempo de vida y tendrían que decidir entre revertir el Tomi Reversi o dejar a Luffy así para poder dejarlo con vida. No sé, sería interesante ver eso. También tenemos a Brook, que pues él ya está muerto, así que creo que si le quitan esperanza de vida realmente moriría por segunda vez. Y luego tenemos a Jinbei, que no sabemos cuánto tiempo de vida Big Mom le quitó en Totoland. Yo tenía la esperanza de que en Wano nos metieran una trama acerca de la esperanza de vida de Jinbei, que estaba cerca de la muerte y tenían que derrotar a Big Mom para poder salvar a Jinbei, y sería una carrera contra el tiempo. Hubiera quedado bastante bien esa trama, pero pues Oda decidió no explorar más ese tema. Y para mí esos son los tres Mugiwaras que estarían realmente en grave peligro si llegaran a ser volteados. Y hablando de voltear, pues tenemos esta ilustración en la que vemos un tablero con fichas que representan a los gigantes que están siendo volteados. Al principio yo pensaba que se trataba del juego Go que vimos en Wano. Específicamente vimos a los CP0 jugar este juego de mesa. Sin embargo, el juego no es este, sino que es el Otelo, un juego que consiste en voltear las fichas del tablero de blanco a negro y de negro a blanco. Justamente lo que está pasando en esta trama y justamente lo que está pasando en estas viñetas. Y es curioso porque el otro nombre de este juego Otelo es Reversi, que tiene que ver con la reversa, con dar vuelta, lo que hemos estado viendo. Y esta podría ser una imagen ilustrativa simplemente para mostrarnos cómo los gigantes serían como piezas y al voltearlos pues serían transformados en demonios de una forma ya conocida y sencilla de explicar, pero la interacción entre las piezas y el hecho de que la hayan puesto dos veces en viñetas separadas pues a mí me hace creer que realmente hay un tablero y que alguien está jugando en él. No vemos a Killingham, que viene después de estas viñetas, tampoco vemos a Imu tener un tablero o generar uno del libro de magia que convoca. Y esto me hace pensar que posiblemente quien esté jugando sea la propia Imu desde Tierra Santa. Recordemos que solamente está teniendo posesión del cuerpo de Gunko por el momento, así que perfectamente podría ser Imu jugando con el tablero. Y después de que los niños fueron desmayados por el choque de Haki de Imu, pues vemos que todos están soñando, siguen soñando, y sucede un fenómeno que es bastante común, que es soñar cosas que escuchamos mientras estamos dormidos, cosas del mundo exterior. A mí me llegó a pasar muchas veces cuando era niño que dejaba la televisión encendida y soñaba los comerciales o los programas que estaban pasando. Pues de la misma forma estos niños, al escuchar nombrar demonios, pues empiezan a imaginarlos y del Nightmare Hall empiezan a emerger verdaderos demonios. Así que me pareció curiosa esta parte por ser bastante realista. Y luego tenemos la parte que más me gustó de este 1151, que es la apariencia humana de Killingham. Lo habíamos visto con su forma
bestia de la cintura para arriba, pero ahora lo tenemos con su forma híbrida de la cintura para abajo, y tiene un rostro que me gusta bastante, con un cabello enmarañado, unos ojos con pestañas grandes y una boca con dientes afilados, también con labios negros. Por el momento es el caballero de Dios que más me agrada en cuanto a diseño, y me parece bastante diferente del Killingham que nos presentaron al principio, porque el Killingham del principio pues era somnoliento, tenía una cara como de pesar, como si estuviese preocupado, y todo lo contrario de este otro Killingham, que tiene una cara totalmente amenazadora. No parecen ser la misma persona, sin embargo lo son, y bueno, nos muestran su forma híbrida. Muy pocas veces en usuarios de tipo Zoan hemos tenido la oportunidad de presenciar una hibridación tipo Centauro como la que vemos con Killingham. Solo recuerdo 3 usuarios de Zoan, excluyendo totalmente a los de frutas artificiales, que han logrado obtener la forma Centauro. El primero es Jack, la sequía, lo vimos en su forma Centauro en el castillo de Onigashima. Lo tenemos a Black Maria, que ella también tiene esta forma Centauro, sin embargo ella la consiguió a base de drogas y modificaciones por medicamentos. Y por último tenemos a Itambaron Bin Asuyuro, que también posee una forma de Centauro. Y Killingham sería el cuarto personaje que puede transformarse en Centauro. Estaba pensando que solamente las Akuma no Mi Zoan, que tienen animales con pezuñas, como no sé, las cabras, el caballo, la vaca, serían capaces de transformarse en centauros, solo los animales con pezuñas. Pero tenemos el caso de Jack, que es un elefante, así que ahí se rompe la regla, a menos de que también haya obtenido esta forma por medio de drogas como Black Maria. Pero me parecería interesante que Oda aclarara cómo es que algunos usuarios pueden tener esta forma centauro y otros no. Y bueno, Killingham lleva consigo un cuerno con el que despierta o impulsa los ánimos de los Muma, y yo recuerdo mucho la presencia de la figura del centauro con el cuerno de guerra. Investigué un poco más a fondo a ver si tenía que ver con los sueños o con algo relacionado con Killingham, pero al parecer no hay ninguna relación. Sin embargo, yo siempre he recordado muchas figuras de centauros con cuernos. Y para terminar, si fueron observadores, Killingham está cabalgando en el aire por medio de Homura Gumos, las nubes que generaba Kaido y Momo para poder volar. En este caso Killingham las genera con sus pezuñas y lo hace capaz de cabalgar en el viento. Parece que es un personaje que tiene muy bien estudiada su fruta del diablo, y me gustaría que las Homura Gumo de Killingham pues fuesen de color verde o azul, porque las de Momo son doradas y las de Kaido son moradas. Espero que en el anime se animen, valga la redundancia, a darles un color llamativo. Y luego tenemos esta escena en la que Usopp ve todo el desastre que están causando los gigantes volteados, y tiene este momento en el que les grita acerca del honor, y pues es el personaje que más resiente el caos y la destrucción que está pasando en Elbaf, el que más ganas tenía de ir a Elbaf. Y aunque anteriormente lo hemos visto ser valiente por medio del alcohol, pues parece que la borrachera ya se le bajó. Sin embargo, está teniendo este otro momento, espero que detone en una actitud valiente de Usopp y decida enfrentar esto solo o algo así. Y luego tenemos las madres de algunos de los niños que fueron raptados. Primero tenemos esta señora de pelo chino, que es idéntica al Muma de la madre que vimos la primera vez que se generaron los Muma, y resulta que ella es la madre de Bent. Si recordamos, Bent es el niño gigante que tenía mucho miedo de que su madre lo fuera a regañar, y ahora todo tiene sentido porque él fue el que generó esta pesadilla, este Muma, basado en los regaños que aparentemente en este 1151 su madre es capaz de darle, así que todo conecta. Y luego tenemos a la madre de Ilva, la que yo pienso que es la madre de Ilva. Por desgracia no la acabamos de ver por completo, está por ahí tapada por el brazo de la otra señora. Y pues bueno, recordemos que Ilva es esta niña gigante que tiene sangre ancestral y esta taranieta de Yarult, así que posiblemente esta mujer sea la nieta del propio Yarult. Y luego tenemos esta escena de un montón de mumas desfilando. Tenemos una viñeta en la que Killingham confirma que las fichas del juego ya están a favor de los Caballeros de Dios y de Imu, lo que nos dice que Killingham pues es consciente de este tablero. Sin embargo, pues nunca vimos que Killingham lo llevara en las manos. Y pues tenemos a Imu y a los gigantes
volteados, que ya los hemos visto, seguido de esta serpiente, que podría ser perfectamente Jormungand, la serpiente mitológica escandinava nórdica. Luego tenemos la nube de tormenta, que ya habíamos visto, y aparece un licántropo que es muchísimo más grande que los demonios volteados, así que tiene que tener una altura bastante considerable, y podría representar a un hombre lobo si es que se habla de ellos en Elbaf. Pero a mí me recuerda mucho a esta silueta del Mink, o de lo que parece ser el Mink, sosteniendo una espada en el mural de la profecía. En su día dije que cada silueta representaba un grupo de personas, y se me hacía extraño que hubiese dos siluetas que representaran a los Minks, así que quizás haya una relación entre el licántropo que vemos aquí y esa figura del mural. O posiblemente no, pero me recordó mucho esto. Luego tenemos una especie de conejo que parece más bien un rey marino, y ya habíamos visto algo como esto durante las aventuras de los Mugiwaras, este rey marino que es mitad conejo, mitad pescado. Probablemente me equivoque, pero es lo que me recordó. Y finalmente tenemos lo más interesante, que es Sunisha, este elefante con piernas enormes. Es indudable que tiene unas piernas muy grandes, y la pregunta es por qué está en las pesadillas o dentro de las cosas que asustan a los niños de Elbaf. Hay que recordar que Sunisha pues cometió un pecado, por lo que fue condenado a vagar. Probablemente ese pecado es algo que se le revele comúnmente a los niños en Elbaf para asustarlos. Probablemente el pecado de Sunisha es tan grave que provoca las pesadillas en los niños. Y luego tenemos pues esta increíble viñeta de los personajes más fuertes o que tendrán más protagonismo a partir de ahora, que son Jarudin, Stansen, el trío monstruoso Luffy, Zoro y Sanji, Loki, que no podía faltar, y la sorpresa para mí fue Rodo, que también aparece por ahí. Cualquiera podría decir que pues Rodo no es tan fuerte como el resto de los gigantes que aparecen aquí, pero Oda está utilizando el apartado visual con una intención muy clara, porque podemos preguntarnos de igual forma por qué no están Gerd y Goldberg en esta viñeta de presentación, si ellos se encuentran pues a unos pasos de ahí. Oda no los incluyó porque creo que esta viñeta pues es como un mensaje al lector de que ellos van a ser los principales y los más fuertes, por lo que repito que me asombra y me gusta que Rodo esté ahí, es uno de mis gigantes favoritos. Y luego pasamos a la viñeta en la que Gerd y Goldberg se encuentran con él. Esta parte me llama la atención no solamente por lo anterior que acabo de decir, en la no inclusión de Gerd y de Goldberg, sino también porque Loki empieza a tratar de hacer tratos con ellos para que lo suelten, lo que nos habla de que Loki ya ha hecho varios tratos antes con otras personas desconocidas. Luffy no cuenta, yo estoy hablando de antes de que llegaran los Mugiwaras a Elbaf, y me gustaría saber con qué personas hizo tratos, porque parece que es algo que es una costumbre muy de él, algo que ha hecho tantas veces que ya le parece algo casual. Y le pregunta a Gerd si quiere la cabeza de alguien o si quiere joyas. Ella dice que no piensa liberarlo. Sin embargo, el caso de Goldberg es distinto porque él sí quiere algo, hay algo que él quiere. Sin embargo, Oda ya no nos quiso revelar qué es lo que Goldberg ansía y por lo que hubiese hecho pacto con Loki. Y esto me llama la atención porque podría ser una futura traición. Podríamos tener a Goldberg como un traidor. Cuando Oda mete este tipo de cosas, de detalles, no lo hace al azar, o podría ser por otro motivo, pero sin duda es algo que no me deja tranquilo, las verdaderas intenciones o los verdaderos objetivos que tiene Goldberg. Y luego tenemos esta parte en la que Mosako habla por última vez con Loki por medio de un Dendemushi, solo para despedirse y decirle que valoró el tiempo que estuvieron juntos hablando como amigos. Y bueno, este hombre Mosa, que significa barbudo, ya antes nos había contado que tuvo una mala experiencia, una experiencia traumática con cierto lugar, y en este 1151 parece que Loki intuye que Mosa va a dirigirse otra vez a este lugar, lo cual le preocupa. Y si en el pasado pues fue un lugar donde vivió algún trauma muy fuerte, pues esta segunda vez seguramente lo va a matar. Y pues la duda es quién es este tal Mosa. Yo tenía mis candidatos de Elbaf, pensaba que podía ser Gabán porque pues él también es barbudo. Sin embargo no coinciden los tiempos porque Gabán ya venía transportado malherido mientras se daba esta conversación. Y la otra persona era Yarult, que pues no hay una barba más icónica en el mundo de One Piece que la de Yarult. Sin embargo, la forma de hablar de Mosa, todo ese trasfondo del lugar, del trauma, me dice que no se trata de Yarult. Encajaría por el tema de que se está despidiendo porque sabe que va a morir a manos de Dory y Brogy. Sin embargo, yo no pienso que pueda ser él.
Incluso podríamos aventurarnos a decir que es alguien fuera de Elbaf, lo cual nos trae la pregunta de si los Dendenmushis pueden abarcar una distancia tan grande. Y también me pregunto si este es un Dendenmushi normal o un Dengomushi. No parece un Dengomushi, parece más bien un Dendenmushi. De hecho se nombra que es un Dendenmushi, sin embargo pues yo lo veo demasiado grande para el tamaño de Loki. Luego tenemos esta parte en la que Gavan está siendo curado por Chopper y tenemos un momento de agradecimiento de parte de Luffy a Gavan, y tras esto pues Chopper le responde con esa clásica amabilidad grosera que tenía al principio y que por alguna razón ya no lo vimos usar. Me gustó volver a ver a este Chopper comportarse como antes. De repente Oda pues tiene muchas cosas que dibujar, muchas historias que contar y olvida esos pequeños detalles que aparecían al principio. Me gusta mucho que los vuelva a traer de vuelta, y yo sé que no tiene nada que ver con el capítulo 1151, pero hace poco se reveló el Chopper de CGI de live action. Por ahí tengo un video reaccionando a eso. Para resumir, tengo que decir que no me gustó y me tomé la libertad de crear en unos cuantos minutos mientras editaba el video pues mi versión de Chopper. Es el de la izquierda, evidentemente, que está pues más gordito, el hocico lo tiene muchísimo más grande y los ojos son completamente redondos, así que esa sería mi propuesta para el Chopper de CGI. Y en caso de que los ojos te parezcan inexpresivos, pues aquí lo tenemos enojado, así es como se vería enojado, así que esa es mi propuesta. A mí me gustó mucho cómo quedó. Y luego tenemos a Gavan inconsciente, pero no del todo, como para aclarar que es el número 2 después de Roger. Volvemos con esta competencia de quién es el 1 y quién es el 2, que nos recuerda a la de Sanji y Zoro. Esto probablemente va a generar debates y un montón de cosas. No soy muy fan de este tipo de temas. Por ejemplo, entre Sanji y Zoro, yo sé que Zoro pues es más fuerte que Sanji y es el primer Mugiwara que Luffy encontró, así que sería el vicecapitán. Para mí no hay duda de eso. Sin embargo, Sanji me gusta muchísimo más como personaje. Y en el caso de Chopper, Gavan y Rayleigh, pues sin duda, por lo que hemos visto, Gavan me ha gustado muchísimo más como personaje, así que para mí pues sí sería el 2 en cuanto a preferencias. Pero si vamos a ser completamente objetivos, Gavan sería el número 3, porque sus propios nombres, el de Roger, el de Rayleigh y el de Gavan, pues reflejan el oro, la plata y el cobre respectivamente. Y si Oda dio esas denominaciones, pues está claro que la plata queda en tercer lugar, por lo cual sería el número 3. Sin embargo, pues Gavan para mí es el 2 en cuanto a preferencias, y me gustó que haya dicho que era el 2 y no el 1, porque eso habla de un respeto a su capitán. Y para terminar tenemos la risa de Loki al enterarse del potente haki de Imu. Parece que todos están preocupados, pero Loki parece disfrutarlo. Me gustó mucho esa actitud, me hubiera gustado que la mantuviera todo el tiempo, pero lo vimos preocupado en algunas ocasiones, lo que fue un poco anticlimático considerando que Loki es el dios de las trampas, de las bromas, de la diversión. Y pues ahora sí se viene la segunda liberación y la definitiva para Loki. Van a tener que deliberarlo sí o sí para que ayude a expulsar a Imu. Y pues esto es todo lo que más me ha gustado de este 1151, lo que más me ha llamado la atención, y esperar el que sigue.